Quiero rogarte, ayúdame a compartir tu palabra. Estoy muy necesitado de tu gracia. Estoy muy necesitado de que seas tú mismo hablando. Estoy muy necesitado, Señor, de que tú operes esta noche con tu palabra que penetra hasta lo profundo. Padre, enséñanos, exhórtanos, ministranos, trae tu bálsamo. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas al Señor, mi amado. Buenas noches. Aleluya. Yo les pido, por favor, si podrían poner su celular en modo avión o en silencio. Amén. Recuerda que el Señor no te va a hablar por teléfono. El Señor te va a hablar a través de su palabra. Amén. Y yo le he puesto por tema esta noche, finjamos que no pasa nada. ¿Alguna vez has tenido una situación difícil donde le dices a la otra persona, finjamos que no pasó nada? ¿Sí o no? O solamente 2 o 3 pecadores dicen, yo me identifico con usted, pastor. Y los demás nunca han tenido nada. ¿Se has escuchado eso de fingamos que no pasa nada? Levánteme su mano tantito. ¿Y por qué todos me dan el avión entonces? Bueno, van a ver, mis amados. Pues esta frase de fingamos que no pasa nada, el Señor me la explicó. Obviamente tú y yo la vemos como un conflicto en una pareja, un conflicto con un hijo, pero el Señor me lo hizo entender, un conflicto entre nosotros y el cielo. Pero delante del Señor sí pasan muchas cosas, pero nosotros nos hacemos de la vista gorda. Yo esta noche quiero profundizar en algo que a todos nos pasa. Pues dice la Escritura que por cuanto todos hemos pecado. Y creo que todos hemos pecado. ¿O tú no? ¿O finges como que... Mi amado, el Señor me explicaba algunas cosas muy fuertes. Y lo primero que quiero comenzar a construir esta noche es que el pecado deja graves consecuencias y provoca daños colaterales. Pero también, mi amado, ¿sabías que el pecado siempre viaja con un cortejo fúnebre? ¿Alguien está conmigo? ¿Sabes a lo que me refiero con la palabra o con la frase cortejo fúnebre? ¿A qué te suena? Muerte. ¿Y los demás no vinieron o solamente uno está atento? ¿A qué más te suena el cortejo fúnebre? ¿Perdón? Hipocresía, ¿perdón? Luto. Mi amado, el pecado al momento en que te explico que va con un cortejo fúnebre, me deja ver que tiene una cualidad el pecado y es la de destruir familias. Muchas personas han pensado que el pecado es algo personal, pero en realidad sí comienza de forma personal, pero se esparce como un veneno sobre toda la familia, al punto de destruir la familia, pero también de provocar que tus propios sueños, y cuando me refiero a sueños, podemos agregar deseos, podemos agregar planes, podemos agregar un sinnúmero de cosas que hay en tu corazón, pero a la vez también son destruidas. El pecado, mi amado, y vamos a comenzar a taladrar y a profundizar. ¿Estás de acuerdo? Y yo te quiero sugerir, toma notas. ¿Está bien, mi amado? Porque esto te va a servir. Tanto para cuando tú lo enseñes en tu Betel, como para cuando tú peques, sepas que hay algo molestándote de forma interna. El pecado, mi amado, provocará que tú estés muerto a pesar de que escuches voces,
que tú estés muerto a pesar de que sientas el calor del sol. ¿Por qué? Porque lo que produce el pecado es que por dentro estés podrido, aun cuando por fuera tengas una hermosa apariencia. ¿Estás conmigo? El pecado, mi amado, nos engaña de tal manera que a pesar de que estemos naturalmente bien, no vives bien. El pecado produce una gran profundidad dentro de ti, que aun cuando en tu entorno las cosas parezcan ir bien, tú no puedes disfrutar nada. Porque el pecado produce un profundo vacío, y si no resuelves ese vacío, vas a terminar en el abandono llamado infierno. Mi amado, el pecado es tan hábil. Y quiero referirme al pecado como si fuera una persona. ¿Alguien conmigo? El pecado, mi amado, es tan hábil que te deja hacer todo tipo de trabajo, todo tipo de negocio, estar en cualquier tipo de situación. Ya me imagino, mi amado, como si fuera una hoja en tu currículum que la vas a entregar y una de las partes diga, ¿cuántos pecados echó hoy? Y que a causa del pecado te den o no te den trabajo. Yo creo que todos estaremos despedidos. ¿A poco no? Porque el pecado tiene la cualidad de permitir que seas un buen trabajador sin que cause tropiezo en tu vida. Pero el pecado también produce que tu conciencia esté tan cauterizada que al día a día, a pesar de que tu mente se va torciendo cada vez más, tus emociones se vuelven más engañosas. ¿Alguien va conmigo? El pecado, mi amado, tiene la capacidad de que tú te puedas vestir con la ropa más cara, de que puedas estar con la gente más agradable, y el pecado no te va a reclamar nada. El pecado, mi amado, mi amada, yo lo puedo ver espiritualmente como si fuera una luz muy brillante que penetra tus ojos, pero en vez de guiarte al camino, te lleva a un barranco de destrucción. ¿Alguna vez has sentido esa luz brillante que no te deja ver? Así es el pecado. Te hace pensar que estás con paz e iluminado, pero la realidad es que no te permite ver el camino que el Señor ha puesto bajo tus pies. Y quiero enfocarme un poquito más a la situación de la iglesia. El pecado tiene la capacidad, y conste que te estoy hablando como si fuera una habilidad, como si fuera una persona, como si fuera un tipo de talento pecar. Te estás conectando, porque de otra manera quizás no la podemos ilustrar. El pecado tiene la capacidad de cauterizar tanto la conciencia del hombre que te va a permitir servir en la iglesia. El pecado te va a dar la autorización de amar a tu prójimo. El pecado tiene la capacidad y el impulso de volverte generoso o generosa sin decirte por qué lo haces. Pero el pecado, mi amado, te va a hacer enfrentarte un día a que te topes cara a cara con el Dios verdadero y el Señor te diga lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 23. Quitaos de delante de mí, hacedores de maldad. El pecado tiene la capacidad de que Dios te diga, eres muy conocido en la tierra, pero no eres conocido en los cielos. Qué fuerte está esto. ¿Alguien va conmigo? ¿Es un silencio de estoy aprendiendo o es un silencio incómodo de ya no siga? Mi amado, el pecado
te hace, es como si fuera un currículum donde es presentable en ciertos lugares de esta tierra, pero cuando llegues a tocar a la puerta del cielo te van a decir, esa hoja de vida, ese currículum aquí no sirve, Señor. El pecado, mi amado, te hace percibir que a pesar de que todas las cosas a tu parecer te estén saliendo bien, y cuando digo te estén saliendo bien, me refiero a quizás estás ganando dinero, quizás se han resuelto ciertas cosas con algunos hijos, quizás las cosas están marchando de cierta forma que tú las podrías llamar, estoy en un logro. Pero el pecado tiene la capacidad de provocar que en medio de tu logro, en medio de tu bendición, tú no tengas paz. ¿Alguien está aquí? Todo puede estar alrededor súper extraordinario, pero internamente no hay paz con Dios y no hay unidad con Dios. Y este mensaje no está dirigido a la gente que no conoce de Cristo, porque ellos están desechados de la gloria de Dios, como dice la palabra. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, desechados de la gloria. Por lo tanto, este mensaje es a la casa del Señor, donde alguien ya recibió el Cristo, donde hay paz, donde buscamos día a día santificarnos, pero esa barrera llamada pecado te produce que quizás alrededor todo esté bien, pero interiormente no hay paz y no hay unidad con Dios. Y quiero ejemplificarte el pecado con una historia. Con la anterioridad te la había explicado, pero ahora investigué un poquito más. Hay un tipo de árbol llamado secuoya. Y aquí en la pantalla te voy a mostrar algo. Sí. Hay ese árbol que está al lado izquierdo, lo conocen como el general Sherman. Y este árbol mide casi 84 metros de altura y es casi de la altura de la Estatua de la Libertad. Y es muy ancho, pero no es el árbol más alto. El registro del árbol más alto de los tipos secuoya llega a medir 115 metros de altura. Imagínate, 115 metros de altura, un poquito más que la Estatua de la Libertad. Y llega a medir más de 10 metros de diámetro, lo que estaríamos llamando toda la parte central del lienzo charro. ¿Vamos juntos hasta aquí? Quizás un poco más, y me estoy viendo corto. Mi amado, al momento de investigar encontré que el registro de una secuoya, la más vieja, es de 3,000 años de edad. Así que tú y yo somos unos pollitos al lado de una secuoya. Pero encontré algunas características. Y es que estos árboles, una de las formas a través de las que pueden vivir es por su asociación entre raíces con otros árboles. Y hago paréntesis, conforme te vaya describiendo a la secuoya, que es un árbol, quiero recordarte que la palabra nos toma a ti y a mí como árboles. Ajá. Así que conforme vaya desarrollando lo de la secuoya, comienza tú a asociarlo con algo en tu vida. ¿Vamos bien? La secuoya, al momento de relacionarse con otros árboles, tiene la capacidad de que al momento de que se enrosca con otra raíz, recibir alimento vivo. Recibir también fuerza para que cuando vengan los vientos impetuosos, la secuoya no sea arrancada. Es decir, vamos a aplicarlo. Tu vida espiritual dependerá mucho de con quién estés asociado. Cuando torpemente tú y yo nos asociamos con gente que nos sacan del hábitat, nuestro destino es caer en destrucción.
Así como un árbol, por más alto, por más viejo, por más robusto, al momento en que lo sacas de su hábitat, se rompen sus vínculos y automáticamente comienza a morir. Otra característica de estos árboles es que cuando alguno de ellos está muy débil, al momento de asociarse con otro, puede comenzar a recibir vida del árbol sano. ¿Me estoy dando a entender? Así cuando tú estás pasando muy mal momento, si te acercas a alguien que ama a Dios, que busca a Dios, automáticamente esa persona va a comenzar a hablarte vida y del momento de destrucción te va a levantar. Cuando uno de los árboles está muy desgastado, muy muerto, el árbol sano comienza a impartir restauración y no lo suelta, no permite que a pesar de que las raíces muy débiles del otro comiencen a soltarse, el árbol sano lo abraza. Por eso la Escritura nos dice que aquellos que son maduros espiritualmente llevemos las cargas de los más débiles. Es decir, mi amado, mi amada en el Señor, por eso yo veo en la Escritura que el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nosotros comenzamos a alejarnos del cuerpo de Cristo, es muy fácil que nos enfriemos. Y hay un argumento entre muchas personas cristianas que dicen, no necesito del cuerpo, yo estoy muy cerca de Dios, cerquita de Dios. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿O nadie? Bueno, tengo una noticia. Esos cristianos que dicen estar muy cerquita de Dios, pero muy lejecitos del cuerpo, son aquellos que terminan divorciados. Son aquellos que terminan en adulterio, que terminan en un centro de rehabilitación, que terminan en el reclusorio. ¿Por qué? Porque no fueron sensibles para escuchar la voz de Dios cuando el Señor reprimía y castigaba su pecado. Por eso es tan necesario estar cerca, asociado el uno con el otro, porque cuando alguien no puede escuchar la voz de Dios, llega el pastor, llega el líder, llega un hermano santificado y te dice, estás haciendo las cosas mal. Por eso no nos tenemos que dejar de congregar. Porque si el Señor nos compara con árboles y al momento de ver a las secuoyas entiendo ese principio de estar enraizados el uno con el otro. ¿Por qué, mi amado, mi amada? Porque esos árboles tan gigantescos no van a caer de la noche a la mañana, ¿estás de acuerdo? Sino que va a ser un proceso lento pero sin pausa. Y a pesar de que esos árboles tan altos, cuando son infestados por esa plaga llamada coleópteros, por fuera se van a ver robustos, van a tener ramas anchas, quizás se vean verdes sus hojas, pero por dentro comienzan a estar secos. Y de repente se van a desplomar. Y eso mismo le sucede a aquellos que están en la casa del Señor y que no experimentan un genuino arrepentimiento. Hay muchas consecuencias que sufrimos, alguna de ellas en el matrimonio, alguna de ellas con nuestros hijos, en el trabajo. ¿A causa de qué? De que nuestras raíces están contaminadas por una plaga llamada pecado. ¿Alguien va conmigo? Y aquellos que están casados, tú bien sabes que tu matrimonio no se ha de destruir de la noche a la mañana. Una relación familiar con tus hijos no se va a destruir por un solo enojo. ¿Estás conmigo? Es decir, mi amado, la destrucción familiar
quiero que la comiences a ver desde un zoom diferente. Es un cúmulo de secretos. Secretos llamados pecado. Secretos llamados consecuencias de pecado. Y si volvemos al ejemplo del árbol, mi amado, los coleópteros o la plaga a la cual hemos platicado, no se ancla en las ramas, se va a las raíces. Pregunta, ¿te es fácil ver las raíces de un árbol? Es decir, que las raíces están ocultas, así como el pecado. Hay muchos pecados vergonzosos. Yo creo que todos los pecados que cometemos son vergonzosos, pero a simple vista no son visibles. Me acuerdo en alguna experiencia que tuve en el Señor, que yo me acerqué a una persona ahí por el planeta Venus y tenía un aroma muy peculiar. Y el Señor me enseñó, así huele el pecado sexual. A otra persona me acerqué y olía como a perro muerto. Y el Señor me dijo, así huele esto. Y conforme vas avanzando en el Señor, vas aprendiendo a discernir ciertos aromas. No se ven, pero si tuvieras esa vista espiritual, verías en las raíces o en la parte oculta de la persona que hay algo llamado pecado. El pecado te da la capacidad de estar vestido con cualquier ropa costosa, siendo tu ropa tu propio ataúd. Porque espiritualmente el pecado te hace morir. Y vas a todas partes con un ataúd, marca llorarás. ¿Estás conmigo? Algo que el Señor me hablaba y me hizo aprender a la mala en el momento, ahora lo veo como una gran bendición. A mayor es la carga, a mayor son las responsabilidades. Muchas personas lo que hacen es como que darse el permiso de pecar. Ay, yo ya me he portado muy bien esta semana, me puedo aventar una canita al aire. Ya me porté muy bien con mi esposo, ya hice, ya deshice, ya subí, ya bajé. Me puedo relajar haciendo este o aquel pecado. Esas dos cajas llamadas carga y responsabilidad son las dos cajas más pesadas que el Señor nos permite llevar. Pero ojo lo que te quiero enseñar. No es para que las cargues, sino para que llegues de rodillas y le digas, Señor, ayúdame a llevar esta carga. No estás diseñado para llevar nada en tus hombros, sino para decirle al Señor, tu carga es ligera. Cuando tú optas por llevar tu propia responsabilidad, tu propia carga, quiero decirte que estás en peligro. Por eso es necesario ir al lugar secreto, porque en el lugar secreto serás renovado, serás fortalecido y vendrá esa frescura en el Espíritu Santo para evitar cualquier tropiezo y tentación. Todos los días hay tentación, todos los días hay tropiezo, pero el lugar secreto es lo que te va a ayudar para enfrentarte en el día a día al pecado. Mi amado, quiero dejar algo en tu corazón. Nuestra responsabilidad. ¿Alguien aquí tiene alguna responsabilidad? Todos, yo creo. Nuestra responsabilidad nunca superará la necesidad de que tu corazón esté rendido al Señor. Tu responsabilidad nunca superará que tus rodillas estén al piso, porque solo ahí volverá la paz. Pero cuidado, porque hay muchos que lo que quieren es sacarte de ese lugar secreto, sacarte de ese lugar donde hay paz, porque a más lejos de la presencia de Dios,
más cauterizada estará tu alma y con más callos estará tu corazón y menos sentirás su presencia. Quiero ir aplicando el mensaje para ir terminando. Tú y yo no podemos aferrar esta vida tan corta, porque si le preguntáramos al hermano Mariano, que yo creo que es el más grande de la iglesia, o a la hermana Sara, que es la mujer más grande en la iglesia, si les preguntaras qué tan rápido se te ha ido la vida, te dirían como en un respirar, rapidito. Esta vida temporal, mi amado, no la podemos aferrar a las cosas terrenales, sino solo a las cosas espirituales. Y hubo una enseñanza que me hizo entender el Señor, que la había escuchado muchas veces, pero ahora en el Señor la entiendo. Hay algo que le dicen a los maestros, una técnica para que los maestros sean eficientes en su trabajo. Y es que cuando ellos enseñen cualquier tipo de tema, ellos pueden escoger entre tres cosas que sus alumnos hagan. Si solamente sus alumnos escuchan, van a olvidar la clase. ¿A poco no, maestra? La segunda forma es, si solo ven, así con imágenes lindas, lo único que va a pasar es de que de repente se acuerden de lo que vieron. Pero la tercera técnica que se le da al maestro para que aplique es, pon a tus niños a que hagan o practiquen la lección. Porque cuando practican la lección van a aprender genuinamente. Y si nosotros esto lo llevamos a la práctica, podemos entender que si solamente vienes y te apoltronas en tu sillita y dejas que el predicador hable y hable, no vas a entender nada. Se te va a olvidar. Si solamente te quedas con las imágenes que observas, de repente te vas a acordar de, ay, el pastor dijo algo así como, llorarás. ¿Por qué dijo eso? Pero si llevas a la práctica la enseñanza, podrás ir un peldaño más allá en tu vida espiritual. Y es lo que yo veo en Salomón y David. Salomón y David tenían ciertas características similares. Ambos conocieron a Dios, ¿a poco no? Ambos escribieron salmos. Ambos tenían sabiduría. Pero la gran diferencia fue que su corazón, el corazón de David, se inclinó a la voluntad de Dios y terminó sus días en bendición y en paz. Salomón inclinó su corazón a sus mujeres y terminó haciendo cosas que el Señor desechaba. Si esto lo aplicamos, mi amado, cuando tú inclinas tu corazón a hacer tu propia voluntad, cuando tú inclinas tu corazón a darle rienda suelta al pecado, al fin, finjamos que no pasa nada. Porque quiero preguntarte, ¿alguien se dio cuenta cuando en la mañana mentiste? Solo tú. ¿Alguien se dio cuenta cuando tuviste ese pensamiento sucio? Solo tú. Así que finjamos que no pasa nada. Pero aquí hay una realidad, mi amado, mi amada. Cuando permitimos ese fingimiento, la consecuencia será que tu corazón se va a engrosar y va a acarrear lo que dice la Escritura, iniquidad. Algo que me hacía entender el Señor, porque mira, estaría muy bonito hablarte mucha teología, pero no te va a servir de nada. Quiero enseñarte algo que yo mismo he vivido. Y quizás tú te has encontrado con esto. Todos tenemos un cierto límite de pecado, llamémosle así. ¿Sabes cuál es tu debilidad? Y dices, no quiero pecar. ¿Algo no se identifica? No quiero pecar con esto. Y te pones ciertas trabas. No voy a hablar con esta persona, no voy a visitar esta página en internet, no voy a mandar cierto mensaje. Es decir, te bloqueas para no pecar.
Pero así como hay límites para no pecar, que tú solito te los pones en tu propia fuerza, llamémosle así, también hay un límite que tu alma resiste, porque continuamente es torturada por el pecado. Y cuando llega el momento en el que es demasiado el exceso de culpa, ya no puedes. Y es cuando muchos dejan de venir a la casa del Señor. Y quiero decirte algo, mi amado, tú que has estado tentado a dejar de venir a la casa del Señor. La iglesia no es un museo de santos. Todos hemos pecado. Es como si tú fueras al médico o estuvieras bien enfermo y alguien te dijera, es que ve al médico. Ay, no, qué pena, mejor cuando estés sanito. La casa del Señor es igual. Necesitamos ser transformados por la obra del Señor. Si tú estás pecando o estás en pecado o sabes que vas a pecar o lo que sea relacionado con el pecado, es necesario que sepas que más cerca tienes que estar del Señor. Porque si no, Satanás va a venir a obrar destrucción sobre nuestra vida. Algo que yo encuentro, una gran diferencia entre Salomón y David, es que David, cuando escribe el Salmo 91, él reconoció su pecado. Reconoció que necesitaba arrepentimiento. Es decir, él no buscó justificación, sino enfrentó su pecado y su consecuencia. Porque el pecado tiene otra característica, de que siempre provoca que busquemos justificaciones. ¿A poco no? Que siempre le aventemos la culpa a otro. Ejemplo perfecto, Adán con Eva. Mi amado, mi amada, no camuflajes la culpa. El pecado es pecado. La consecuencia es consecuencia. Y lo único que va a cambiar nuestra vida es que realmente consideremos que necesitamos exhibir, sacar a la luz el pecado. Hay algo muy delicado que quiero dejar en tu corazón. No se trata, como en la Iglesia Católica, porque creo que la mayoría venimos de ese trasfondo, no se trata de confesarle a alguien el pecado. Porque hay algo que tiene el pecado. Llamémosle en una pareja. Si has cometido adulterio en tu pareja, perdóname lo que te voy a decir. Ni siquiera se lo digas a tu pareja. Porque el pecado de una persona genera propia destrucción en esa persona. Pero si ese pecado se lo dices a otro, ¿qué crees que pase con el otro? Lo vas a destruir. Hay pecados, y yo podría tomar en cuenta, todo pecado solo tiene que decírsele al Señor. Sí, para salir del pecado necesitamos ayuda. Por eso en el libro de Santiago dice, confiésense los pecados los unos a los otros, pero no está diciendo, ve y dile a tu esposa o a tu esposo que le pusiste el cuerno con la prima. Se estaba refiriendo a alguien maduro que te pueda tomar la mano y pueda sacarte del lodo cenagoso. Pero el principal ni siquiera será esa ayuda, será el Espíritu Santo. Cuando le digas, la he embarrado, he hecho de aquí hasta allá. Por lo tanto, necesito que me ayudes. Y cuando tú comprendes esto, una persona que ha aprendido a que necesita arrepentimiento es la persona ideal para entender que su debilidad tiene que estar traspasada en la cruz. Porque sin arrepentimiento no podremos vivir o tener una vida íntegra. Y termino con esto. Si Dios no nos muestra la crudeza del pecado, mantendríamos un nivel muy alto de hipocresía. Así que, mi amado,
Si tú y yo no sacamos a la luz el pecado, Satanás nos va a llevar a algo que se llama autolástima. Y te vas a comenzar a autocompadecer. Y ese autocompadecimiento va a destruir tu familia. Y yo no sé cuál es el mayor pecado que has cometido. O cuál es la terrible culpa que estás cargando. Pero hasta el día de hoy, aún si Hitler, sabiendo que mató millones de judíos, o Stalin, que mató más de 42 millones de personas, se arrepintieran, el Señor los perdonaría. No hay pecado mayor que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay pecado más destructivo que sentirse autosuficiente, llamémosle así, sin que acudamos al Señor. Así que esta noche, mi amado, por cuanto todos hemos pecado, necesitamos ir a la obra de la cruz. Por un momento cierra tus ojos. Tú conoces el pecado recurrente que hay en ti. Tú conoces a profundidad la culpa que estás cargando. No puedes decirme, no, yo no tengo ninguna batalla, porque entonces haríamos mentirosa la Biblia. Así que, mi amado, hoy necesitamos ir a la cruz y pedirle perdón al Señor. Padre bueno, venimos reconociendo nuestras debilidades. Venimos reconociendo, Señor, que hemos vivido como si no pasara nada. Nos hemos vuelto especialistas en fingir, Señor. Pero hoy abrimos nuestro corazón y venimos a pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Padre, tu palabra dice que si confesare mi pecado delante de ti, tú me perdonarás. Tu palabra dice, Señor, que tú no desecharás a aquel cuyo corazón en ti persevera. Tu palabra dice, Señor, que Jesús quitó el pecado, pero reconozco que mi naturaleza de forma continua lo abraza. Pero hoy me humillo ante ti y quiero exhibir, Señor, mi tendencia pecaminosa, mis pensamientos sucios, mi deseo por las ganancias deshonestas, mi deseo torpe sexual, Señor. El deseo, Señor, de imponer, Señor, mi autoridad, de someter a los demás, de querer que las cosas se hagan a mi manera y no a la tuya. Hoy, Padre, te pido perdón porque mis arranques en el carácter que tengo me han llevado a hacer muchas heridas. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, porque continuamente, Señor, tú me has llamado a arrepentimiento, pero el orgullo no me ha permitido escuchar tu voz cuando me hablas para que yo vaya de rodillas y me arrepienta. Multitud de palabras, Señor, en mentira han salido de mis labios. Mis manos, Señor, han escrito mensajes que no te honran. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no he sido honesto contigo mismo. La verdad, me gusta pecar, Señor. Finjo delante de los demás para poder tener una vida, una doble vida. Pero hoy desnudo mi alma delante de ti y te pido lo que te dijo David: examíname, Señor. Examíname, Señor. Saca a la luz aún los pecados que me han sido ocultos. Perdóname. Perdóname. Mi amado, este es el momento para que saques a la luz
el pecado. Padre, perdóname. Y a más específico seas en el pecado es mejor. Saca a la luz el pecado, ya no lo abraces. Sea rebelión, sea cualquiera, la sangre de Cristo tiene poder para lavar tu pecado, por rojo que sea. Rojo como la grana, rojo como el carmesí. El Señor ha prometido volverlo blanco como la lana, blanco como la nieve. Pero Él está esperando que tú abras tus labios. Hoy, Señor, saco a la luz mi pecado. Abre tus labios. Padre, me he dejado influenciar por amistades que no te honran. Me he dejado influenciar, Señor, por las voces de este mundo, por las ideas que no dice tu palabra. Padre, me he dejado influenciar por los antiguos sentires que había en mi corazón. Pero hoy te pido, arráncalos en el nombre de Jesús. Y lávame, por favor, más y más de mi maldad. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy soy cubierto con la sangre del Cordero y lavado. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén.